Amén. Paz del Señor. Dios le bendiga. Bien, vamos a compartir una porción de la palabra de Dios, pero antes de la palabra, tengo que anunciar, a partir de la semana que viene, a partir del jueves, vamos a cambiar el horario de las reuniones. ¿Sí? Se viene el frío, ya es de noche y terminamos tarde. ¿Viste? Bien. Entonces por ahí tenemos que ir a la escuela, tenemos que hacer tantas cosas. Entonces, a partir del jueves, a las 7, a las 19. ¿Está bien? A ver, vamos a decir todos juntos. A las 19. No he dicho nada. A las 19. Ahí está. No, porque por ahí nos olvidamos, entonces lo decimos fuerte bastante. Amén. Listo. Entonces quedó avisado y anunciado que a partir del jueves, tanto jueves como domingo, 19 horas. ¿Sí? Amén. Damos gracias al Señor y al pastor. Acá, dando un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Me acerco y me dice, estoy de visita, me dice. Hasta de visita entonces puede un saludo. No, ni saludo. No tiene hijos, pero si no, algo le hacíamos decir. Así que bueno, gracias al Señor que está en medio nuestro. Y el Señor lo está guardando. Después de la operación y le ha pasado alguna que otra cosa, el Señor siempre ha sido fiel con su vida y está con nosotros. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer un poquito. Efesios. Vamos a abrir en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer 2 o 3 versículos. Pero quiero leer esto antes de ir a la palabra. Gálatas capítulo 5, verso 22. Amén. Dice así la palabra: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. Hasta ahí nomás. En realidad ese versículo no lo iba a leer, pero está bueno. Quería leer, estos son los buenos, los frutos buenos, ¿no? Porque después tenemos los frutos de la carne. Pero no quiero enfatizar ahí. Quiero demostrar que está escrito y es bíblico que el Espíritu Santo, cuando caminamos en el Señor y vamos tomados de su mano, va generando frutos en nuestras vidas. Y esos frutos es un cambio. O sea, son cosas que no las forzamos, simplemente empiezan a salir. Es algo sobrenatural. Por eso lo llaman los frutos del Espíritu. Porque uno se puede jactar de la paciencia que uno tiene. Viste que por ahí yo hablo y relato la paciencia que tenía Franco. Tomo ejemplo, cuando uno era chiquito, no tenía cero paciencia. Cero paciencia. Ahora vos me agarras a Lucas y Lucas me salta arriba, Lucas me hace un... ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Naturalmente fue creciendo mi paciencia. Pero es algo mío. Pero hay una paciencia, hermano, que es sobrenatural. Y entonces la Biblia le pone el título frutos del Espíritu. ¿Está? Entonces tenemos que diferenciar. No, yo tengo una paciencia. No, bueno, hay cosas que se cultivan en nuestras vidas con el tiempo. Y tenemos más paciencia que antes. Que no significa que se nos haga la chaveta y alta paciencia tenía Daniel y de golpe y porrazo. ¿Dónde está
todo lo que habías cultivado. ¿No le ha pasado? Hay gente que se ríe como diciendo, pero no, yo sé que a ustedes no les pasa, yo sé que es solamente a mí. Pero qué feo cuando perdés la paciencia. ¿No te ha pasado? ¿Por qué qué feo? Porque te desconoces. Porque te das cuenta que no sos vos, de que eso está mal. ¿Nunca le pasó? Que está mal, no tendrías que haber reaccionado de esa forma. Más allá que uno tiene un carácter, ¿viste? Porque todo nadie es exento, acá cada uno tenemos lo nuestro. Pero sabemos cuál es el límite. Y como cristianos más todavía. Y cuando excedemos ese límite, reaccionamos y gritamos. Me ha pasado. Y a veces lo hecho está. Lo dicho está. Está bien, uno puede pedir perdón, está todo bien, pero ya está. ¿Viste? Entonces, más allá de la paciencia que hayamos podido cultivar, nunca alcanza. Necesitamos la paciencia que viene de parte de Dios, hermano, que es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se va generando cuando nos acercamos a Dios. No se genera simplemente porque sí. ¿Sí? Por eso dice la palabra, dice en el versículo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y ahí es la diferencia. Que por ahí venimos caminando re bien en el Señor y venimos en el Espíritu y gloria a Dios, congregándonos, leemos la Biblia, perseveramos y de golpe y porrazo tropezamos y dejamos de vivir en el Espíritu y empezamos a hacer cosas que hacíamos antes. Entonces vos te das cuenta de que el fruto que estaba en tu vida, que era de paciencia, tomo paciencia porque me quiero enfocar ahí, podríamos enfocarnos en todo lo demás, pero podemos hablar en general de todos los frutos. Pero cuando menguamos, cuando dejamos de vivir en el Espíritu como el Señor quiere, empezamos a dejar de tener fruto. O sea, la paciencia que tenía el Dani se vino para abajo. El amor que tenía acá Dani se menguó. La paz, ojo, la paz no es cualquier fruto. La paz que Dios nos da empezó a menguar. ¿Viste? No es tan simple el asunto. Pero estoy en el camino del Señor, no tengo paz. Ajá. Pero ¿hace cuánto vengo en el camino del Señor? No tengo paz. Ajá. ¿Por qué será? Porque a la iglesia podemos venir todos, hermanos. Y cuando salís, se va haciendo tu vida. No te cambia venir a la iglesia. Gloria a Dios porque estás. Porque acá el Señor envía bendición, vida eterna. Porque acá el Señor te habla. Porque acá el Señor, cuando estás adorando al Señor y alabando, también te fortalece. Gloria a Dios porque llegaste, pero no te cambia la iglesia. El que te cambia es Cristo. El que nos cambia es Cristo. Y el Señor nos habla y nos dice, mira, si vos vivís en mí y permanecés en mí, lo que dice ahí, va a empezar a pasar algo en tu vida, no te vas a dar cuenta, es que vas a empezar a tener paz. Vas a empezar a tener gozo del Espíritu Santo. Vas a empezar a tener paciencia. Y siguen habiendo más frutos. Dice, vas a tener más bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no me digo. Fíjate todo lo que pasa cuando perseveramos realmente como el Señor quiere, ¿sí? Porque de acá para afuera podemos mostrar algo y adentro somos otra cosa. Entonces el Señor te dice,
Si vos andás en mí, si perseverás en mí, va a empezar a pasar esto. Va a haber frutos. Y esos frutos los va a notar la gente, no solamente vos. La gente lo va a notar. Este no era un jetón, no era un gritón, mirá qué paciencia que tiene ahora. No era un mal llevado, mirá qué bondad que tiene. ¿No es cierto? Sí, se empiezan a ver cuando empezamos a andar como el Señor quiere y no como nosotros creemos que tenemos que andar. Pero bueno, uno de los frutos que realmente me interesa tocar en esta noche es la paciencia, hermano. Y quería resaltarlo con este versículo para que podamos entender y aprender que es un fruto, hermano. Es algo sobrenatural que viene de parte de Dios. Aparte de que la paciencia que uno pueda cultivar con el tiempo, ¿viste? Por ejemplo, veo sus videos de esa gente que trabaja en un lugar y hace algo continuamente, siempre lo mismo. Y vos lo ves, qué paciencia, y claro, tiene que estar ahí y trabaja. Pero es algo que fue cultivando también. Vamos a ir a Efesios. Santiago. Después vamos a decir. Vamos acá, a Santiago capítulo 5. Esta palabra la hemos pedido en varias oportunidades, pero quiero remarcar esto. A veces no sé por qué recalco o remarco siempre las mismas cosas. No sé por qué, pero bueno, yo sé que el Señor bendice. Dijo el apóstol Pablo: no me canso de repetirlo siempre lo mismo. Y el apóstol siempre le decía: ¿otra vez? Sí, otra vez. Entonces la palabra siempre es viva y eficaz. Dice en Santiago capítulo 5, verso 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Gloria a Dios. Desde que arranca la palabra del versículo, habla de paciencia, habla de esperar, habla de... Y me gusta la comparación que hace. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Cristo. Primero, nosotros que caminamos tomados de la mano del Señor, tiene que ser hasta que Él venga o nosotros nos vayamos para Él. O sea que esto es para toda la vida, hermano. Vas a tener que tener paciencia para esperarlo. Seguimos esperando a Cristo. Así arranca la palabra. Y dice la palabra: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia. Otra vez. Y ahí toma como ejemplo al labrador. Yo no soy un gran labrador, mucho no me gusta sembrar. Calculo que, dice que con los años te pega el sembrar y todas esas cosas. Todavía a mí no, pero en algún momento capaz que voy a empezar a hacerlo. Y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Y espera la lluvia temprana y espera la lluvia tardía. Y está hablando de un proceso, hermanos, que el Señor va haciendo con nosotros en nuestras vidas, hasta la venida del Señor, o nos vayamos a su presencia. Ahí dice hasta la lluvia temprana y la tardía, pero arranca la palabra
Hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y después sigue y dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto que crezca. Como espera que sea regado con la ayuda temprana de Dios. Y hay algo que está en juego ahí, y es la paciencia, hermano. Como diciéndonos, Daniel, no pierdas la paciencia mientras estás en el camino del Señor. No te canses de esperar. Pero ¿cuándo se va a dar la situación que estoy pasando? ¿Cuándo va a cambiar? No te canses de esperar. ¿No es cierto que a veces nos cansamos de esperar? ¿Sí? ¿Cómo no? A veces nos cansamos, pero ¿cuándo va a cambiar ya estoy cansado? ¿No es cierto? Hace 20 años que estoy con este personaje y todavía no cambia. Y la palabra nos insta a que tengamos paciencia. Pero no tu paciencia, hermano, porque la nuestra siempre rebalsa. La paciencia nuestra, la que supuestamente a veces cultivamos, siempre se desborda, siempre. Y si andamos medio, no andamos muy bien en el Señor, más rápido se desborda. Se nos sale la chaveta, ¿y dónde terminó Daniel allá? Y ella dice, con la paciencia que viene del Espíritu Santo, el fruto que el Señor nos da. ¿Sí? Ese es el fruto que vale la pena. O sea, nuestra paciencia, bueno, gloria a Dios, sí, se va cultivando, pero cuando el Señor nos da paciencia y podemos seguir esperando y perseverando y creyendo en el Señor, porque cuando nos cansamos de esperar, hermano, ya te cansaste de esperar, tiras todo. Te cansaste de esperar, ya tu fe, ya tu esperanza se terminó. Me cansé. Ya lo hice un montón de veces, volví a insistir, me levanté, creí que iba a pasar y tu paciencia se desbordó. Y el Señor te sigue hablando y te sigue diciendo, mirá que tu paciencia con respecto a la situación que estás pasando, porque vos estás esperando que la semilla que plantaste crezca y dé fruto. Y nunca crece, y nunca da fruto. Oye, pero pucha, ¿para cuándo? Y encima, en el versículo dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si tenemos suerte, recibimos la temprana. La bendición, viste, que al principio nos empuja, nos hace dar un pequeño crecimiento, y vos decís, gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo, pero después tenemos que esperar que el Señor siga regando, que le llama la lluvia tardía. Hermano, esa lluvia tardía es literal, tardía, tarda, no hay tiempo. Como diciendo, ahora va a llover, ya está todo seco. Tardía. Y el Señor te habla de paciencia. Y el proceso, en ese proceso, que no se ve, porque vos no ves cómo va creciendo la semilla. Y a veces, mirá, en casa plantamos una palta que nos trajo Tata. La hizo Noelia desde la semilla, viste que es un semillón así grandote. Y Noelia hizo la semilla, empezó a crecer, se lo dio con mi suegro porque a él le gusta hacer esas cosas. Así que me lo dio consigo una plantita grande. Ya está, en 2 o 3 años tenemos palta, decíamos nosotros. Estábamos recontentos. Agarramos y la plantamos en el medio del patio. Hermosa, la pasábamos, mirá qué linda, dio una hoja. Y vos viste, ya te pones contento. O esto si sigue así, en 1, 2, 3 años ya va a estar grande, no tengo que ver, pero va a ser un árbol grande. Y digo, vamos de paciencia, vamos a esperar, porque yo sé que va a venir. Nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos estaba seco. Claro. Pues sí, pero tanto esperé todo ese proceso
Y yo estaba sentado ahí y pensaba en esto. Hermano, todo lo que el Señor hace en nuestras vidas que nosotros no entendemos, todo lo que el Señor provoca en cada uno de nosotros, y a veces pensamos que son situaciones de la vida, y yo te puedo asegurar que en todas esas situaciones de la vida está el Señor metido. En todo lo que estás viviendo, en todo lo que pasamos, está el Señor. Siempre. Vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel. Vamos a hablar de Josué. Moisés muere. Josué, el Señor le dice: mira, yo voy a estar con vos. Tú con Moisés, voy a estar con vos. Voy a hacer los mismos milagros, todo exactamente lo mismo. La condición, no te apartes de mí. Ese es el final y el Señor empieza a hacer grandes cosas, pero empezamos a ir para atrás y nos remontamos de donde salió Moisés. Era un niño que fue abandonado en el río y lo agarró justo la esposa del faraón, lo crió, después se la mandó, se fue al desierto, y en el desierto el Señor dijo: bueno, acá te tengo, me quería, y le habló. Del desierto lo trajo de vuelta a Egipto. Hermano, yo quiero que ustedes vayan viendo el proceso, ¿no? Lo llevó a Egipto. Le dijo: el pueblo de Israel se tiene que ir de acá. Dios me mandó a sacarlo. Porque el Señor nos escuchó después de 400 años. El plan de Dios para liberar al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el plan? Que un chico estuviera en el río, lo recuperara ahí la esposa, lo criara, pero después que perdiera todo y se fuera al desierto. Cuando vuelve el Señor, lo usa y saca al pueblo de Israel, lo liberta, muestra el poder de Dios. En todo ese proceso el Señor le demostró a todo el mundo, a Faraón y a todo el mundo, de que Él era poderoso. Le demostró a los israelitas mismos, a los judíos, que Dios los escucha. Pero ¿sabe cuánto tardó? 400 años. Mientras tanto ellos eran esclavos. Y dice la palabra que escuchó su quebranto, su corazón, que escuchó su oración y vio que estaban siendo oprimidos. Y el Señor empieza el proceso para liberar a los judíos. Ahora vos fíjate qué irónico todo esto, de que el Dios empieza el proceso para liberarlos después de 400 años, pero el que los trajo a Egipto fue Dios mismo. ¿Cómo es el asunto? El Señor prepara un lugar dentro de Egipto, poniendo a alguien que suponiendo a alguien que lo habían vendido. ¿Se acuerdan de José? Lo vendieron. Y toda esa venta y ese proceso era para que llegara ahí y que José agrada al faraón. Y ahora dice el Señor: bueno, mi pueblo que venga acá, está José. El Señor mismo preparó y lo puso en Egipto. La pregunta es: ¿ustedes piensan que el Señor no sabía lo que iba a pasar? ¿Ustedes piensan que el Señor no sabía lo que iba a pasar? Que iba a traer a su pueblo ahí y después de 400 años iban a estar cautivos, presos, sometidos, con escasez. Los iban a golpear, iban a morir. Pero hermano, fue el Señor que los trajo ahí. Y fue el mismo Señor que provocó, después de 400 años, sean libres. ¿Por qué cuento toda esta historia? Que la verdad que si nos podemos contar todavía hay más. Pero yo quiero simplemente enfatizar el proceso de Dios. Cómo despacito fue creciendo esa fruta, el labrador, cómo fue viendo crecer todas las cosas. El proceso, y es el mismo proceso que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. Es el mismo proceso, pero necesitamos paciencia.
Necesitamos paciencia, pero no cualquier paciencia. El fruto del Espíritu, dice la palabra. Esa paciencia. Y perseverar en el camino del Señor. Porque no vamos a cansar si lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos con nuestra propia paciencia. En algún momento se desborda, en algún momento lo cansamos y tiramos todo por la borda. Pero tiramos todo por la borda porque ya no está el fruto del Espíritu. Porque ya no es chiquito. Entonces necesitamos que crezcan nuestras vidas. Necesitamos que el Señor empiece a hacer crecer de vuelta el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Hermanos, si crece uno, crecen todos. No es que, crece más uno. No, el fruto es uno y hay varios, muchos frutos, pero es uno el fruto. ¿Sí? O sea que si crece la paciencia, crece el amor. Crece el amor, crece el gozo, crece la paz. Y es ahí donde yo quiero apuntar. Es ahí donde yo quiero que podamos verlo por lo que está escrito en la palabra. ¿Dónde está nuestra falla? ¿Dónde está mi falla? De que dejo de tener los frutos del Espíritu Santo y pienso que están y sigo con los míos, ¿viste? Y me la aguanto con mis propios frutos, como diciendo, no, tengo paciencia, no, tengo paz. Y en realidad los frutos se chicaron. Y después decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ya no caminábamos como caminábamos antes. A veces no nos damos cuenta de que ya no oramos como orábamos antes. A veces no nos damos cuenta de que no leemos la Biblia como leíamos antes. A veces ya ni siquiera nos damos cuenta de que ya prácticamente no nos congregábamos como nos congregábamos antes. Algo tiene que haber cambiado. Y todo tiene que ver con todo, porque vos decís que tiene que ver esto con el fruto, todo tiene que ver con todo, hermano. Igual que la oración. Antes orábamos, ya no. Y vos decís, pero yo quiero que esos frutos estén en mi vida, pero estás orando. Estamos orando. Hermano, esto es para todos, o sea, para mí, para cada uno de nosotros. Entonces yo digo, Señor, estoy cansado de pedir siempre lo mismo, Padre. O sea, pido y no se me dan las cosas. Y uno por uno empieza a meditar para adentro. Y ya no tenés la fe que tenías antes. Sí, podemos nos vamos a Efesios y ahí encontramos la fe y la palabra. Pero hermanos, o sea, necesitamos todos los frutos, que crezcan todos en nuestras vidas. Porque si no te va a pasar como me ha pasado a mí en algún momento. Se me salió la chaveta y Daniel, apareció el Daniel. Lindo testimonio, Daniel. ¿Vos sos cristiano que andás predicando? ¿Vos sos que va a la iglesia y habla de Cristo? Lindo testimonio. ¿Qué van a decir de vos de afuera? Mirá cómo. Y vos sabés que hiciste mal, sabés que el Espíritu Santo te dice, te la mandaste, Daniel. ¿Pero por qué me la mandé? No, pero fueron solamente 5 minutos. No tendría que haber ni existido esos 5 minutos. Pero hay un porqué. Y el porqué es que el Espíritu Santo no tiene la misma fuerza en nuestras vidas que tenía antes. ¿Viste cuando repetimos siempre ese mismo versículo que dice, enciende el fuego del don de Dios que está en ti? Se trata de eso. Porque seguir a Cristo, hermano, o sea, no es todo, sí, venimos y caminamos por acá. No, seguir a Cristo va más allá. Es entregarle nuestro corazón, es rendirnos a sus pies. ¿Se acuerdan del joven rico? Rendirnos es que lo que más amamos lo dejamos a un costado y seguimos al Señor. Rendirnos a Cristo, hermano, nos cambia. Porque ya la
nuestra prioridad es Cristo. No es que vamos a dejar de hacer un montón de cosas que tenemos que hacer y responsabilidades, sino que nuestra responsabilidad, el primer lugar, es el Señor. Y ahí empieza a cambiar todo, hermanos. Ahí empieza a cambiar. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde arrancamos? Porque a veces queremos que pase algo sobrenatural. Y si no pasa algo sobrenatural de entrada, porque a veces, sí, el Señor puede hacer algo grande, pero después tenés que empezar a caminar todos los días de tu vida y perseverar y buscar al Señor. Por eso seguir a Cristo no es un juego. No es un juego seguir a Cristo. No es para cualquiera. Porque nos tenemos que levantar cada día y decir: Señor, gracias por este día, hasta aquí me ayudaste, sigo. Y cada día va a traer sus propios males. Y vas a decidir siempre: persevero, sigo, fortaléceme, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Por eso la palabra que cuando arrancábamos decía: si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Y quién más que el Espíritu Santo sabe lo que hay en nuestro corazón? Yo puedo demostrar algo acá y bueno, gloria a Dios, todo bien, pero ustedes no me conocen. Salgo de acá y hago cualquier cosa, digo cualquier cosa, me prendo un pucho, soy mal hablado, robo. Entonces el Señor me dice: ¿vos querés seguirme? Bueno, tomate de mi mano y empieza a buscarme. O sea, el camino del Señor, el milagro, el regalo más grande es la salvación. Listo, ahora arranquemos. Vamos a caminar, porque el camino del Señor es para valientes, no es para cualquiera. Porque las luchas y las pruebas van a estar siempre, pero no tengan miedo. Yo voy a estar con ustedes, dice el Señor. Yo voy a pelear por ustedes, no tengan miedo. O sea que hay una pelea que pelear, hay una batalla, pero el Señor dice: esfuérzate y sé muy valiente. Se lo dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, así como estuve con Moisés, basta el que estar con vos. Y Jesús, cuando se fue, también oró por los discípulos: oro por ustedes para que sean uno. Y empezó a orar: muchachos, así como yo hice milagros, ustedes también van a hacer los mismos milagros y superiores. Esto lo dijo Jesús. Pero ¿cuál es el secreto? Cuando se fue Jesús, dice: no vayan a ningún lado, no hagan nada, esperen. ¿Qué? Que venga el Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y se quedaron ahí en una habitación 120 esperando, orando, cantando, no sé. Pero el Señor dijo: no vayan ni hablen ni hagan nada, esperen. Ellos podían haber salido, se podían ir a predicar. Si estaban sanando, y viste cuando el Señor los mandó de 2 en 2, dice la palabra que sanaban, libertaban, se entregaban a Cristo. Pero Jesús dijo: no. ¿Por qué le dijo que no? Porque Jesús ya no iba a estar. Antes estaba Jesús con ellos, pero Jesús ya no iba a estar. Entonces Jesús le dijo: no salgan ni hagan nada, no prediquen nada, esperen, yo me voy a la diestra del Padre cuando Él asciende, y esperen que venga al Espíritu Santo, que yo lo voy a enviar. Hermano, la diferencia del Evangelio, la diferencia del poder de Dios, arrancó cuando el Señor subió a la diestra del Padre y mandó al Espíritu Santo y vino como fuego. Y dice la palabra que ahí no estaban los 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. Empezaron a hablar en lengua. No estaban predicando a nadie, pero empezaron a hablar en lengua. Y la gente que estaba alrededor empezó a entender, gente que era de extranjera, empezó a entender esas lenguas. Mirá vos lo que dicen.
¿Y qué decían? Hablaban de Jesús. Y ella dijo, cuando pase esto, ahí salga. Hermanos, el Espíritu Santo hace más de 2000 años que ya está en medio nuestro. El Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas. Y la palabra dice que si lo buscas, Él te premia. La Biblia dice así, que si lo buscas, Él nos premia. Y uno de los del premio, de una de las cosas que nos va a dar, son los frutos del Espíritu, que son los que necesitamos para perseverar en el camino del Señor. Porque si no se hace monótono, o sea, se hace un domingo más, o un jueves más, otra vez tengo que ir de vuelta. Cuando no está el Espíritu Santo empezamos a cansarnos. Y eso es a donde nosotros tenemos que apuntar y lo que tenemos que buscar. Que el Espíritu Santo se encienda en nuestras vidas. Que te renueven lenguas. Si no tenés el bautismo del Espíritu Santo, que busques el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, es el Espíritu Santo que hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso en esta noche yo quiero que separemos lo que son los frutos del Espíritu. Y a veces virtudes nuestras que son propias. Por ejemplo, la paciencia. El Señor te quiere dar más amor, más paz, más gozo. A veces estamos en el camino del Señor y estamos angustiados, estamos tristes. ¿No te pasa? Yo he hablado con gente de que está hace muchos años en el camino del Señor y está triste y angustiado y siempre está mal, y el Señor dice, no, mi camino no es así. Por eso es sobrenatural, hermanos, y yo quiero tomarme de su mano y seguir caminando de esa forma. Y cuesta, porque a veces los deseos de nuestro corazón nos tiran para otro lado. No solamente los deseos de nuestro corazón, sino también la gente que nos rodea. Porque realmente a veces hay gente que nos lleva y nos empuja hacia otros lados que no queremos ir y terminamos yendo. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor, poder y dominio propio. Necesitamos, hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Cuando vengo al camino del Señor, cuando me convierto al Señor, una de las decisiones más grandes que tuve que tomar fue con qué amigo me quedo y con qué amigo no me quedo. Usted piensa que es una locura, pero es así. Porque hay amigos que dicen ser amigos, pero te llevan a traer alcohol. Hay amigos que son amigos, pero te llevan a traer la droga. Hay amigos que dicen son tus amigos y te regalan todo para que vos te termines resbalando y haciendo todo lo que no tenés que hacer. Esos no son tus amigos. Tu amigo es el que te lleva por el camino del Señor. Yo me relaciono con todo el mundo, pero debemos de amistad. Qué loco lo que dice, ¿eh? Pero qué importante que podamos tenerlo siempre en cuenta, hermano. Que si al Señor lo ponemos en primer lugar, ¿dónde tienen que terminar los demás? Y más aquellos que nos alejan de la presencia del Señor. En serio. Después empecé, digo, bueno, me convierto al Señor y no podía largar el pucho. Pero hermano, me alejaba de la presencia del Señor el fumar. Porque yo sabía que está mal. Y yo peleaba en contra de eso. Hasta que el Señor me libertó. Entonces, tenemos que tomar decisiones en el camino del Señor. Decisiones que nos marquen para toda la vida. Decisiones. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y estos frutos del Espíritu, yo no los tengo. Porque hay que ser realista también. Señor, yo no los tengo.
Yo quiero tener estos frutos del Espíritu Santo. Y en esta noche el Señor nos habla a través de su palabra para que podamos darnos cuenta de qué es lo que necesitamos. ¿Se dio cuenta? ¿Sí? Necesitamos el Espíritu Santo. De eso se trata la palabra. Necesitamos que Él nos llene, que Él nos toque, que Él nos renueve. Eso necesitamos. Cuando Él te renueva en lengua, te toca salir diferente. Cuando Él te bautiza con el Espíritu Santo, salir diferente. Cuando el Señor está en medio nuestro y sentimos su presencia, salimos diferente. Y no como si fuera simplemente un domingo más bueno, venga el jueves, pero nos vemos, ya está. Y lo hacemos tan monótono. Y el camino del Señor no es monótono. Por eso en esta noche, hermano, yo a través de esta palabra quiero que podamos ver que hay poder en Cristo Jesús. Que el Señor puede transformar tu vida. Que el Señor te puede dar las fuerzas y las ganas que no tenés. Que el Señor te puede dar el poder. Dice, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Dice la palabra que Él nos dio autoridad para hollar, para pisar serpientes y escorpiones. Nos dio autoridad para echar hasta demonios en el nombre de Jesús. No es monótono el camino del Señor. ¿Quién se atreve a seguirlo? El que decide por Cristo. Hay galardón, dice la palabra. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a orar al Señor. Ahí donde estás, te invito a inclinar tu rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias porque en esta noche pudimos compartir tu palabra, Señor. Pudimos ver, Señor, cuáles son los frutos del Espíritu que tú quieres que crezcan en cada una de nuestras vidas, Señor. El amor, la paz que viene de ti, el gozo del Espíritu Santo, la paciencia que muchas veces se nos termina y terminamos haciendo cosas que no tenemos que hacer o diciendo cosas que no teníamos que decir. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia y tú vienes hablando a nuestras vidas. Dice la palabra, hermano, que si oyeres hoy su voz, que no endurezcas tu corazón. Puedas venir a los pies de Cristo, que puedas decirle, Señor, me he cansado de esperar el precioso fruto, me he cansado, Señor, de esperar la lluvia tardía. Que en esta noche podamos decirle, Señor, renueva mi vida con tu Espíritu Santo, porque quiero seguir perseverando, porque quiero seguir en tu camino, Señor, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de paciencia, en esperar que tú muevas tu mano poderosa, Señor. Pero yo sé que tú estás haciendo algo. Yo sé que tú te estás moviendo en medio nuestro, Señor. A pesar de que no lo veamos, a pesar de que no entendamos por qué vivimos